En el evento de donación de invierno para las personas sin hogar, mi abuelo me vio sentado y acurrucado en el refugio temporal. Mi nombre es Sofía Morales y tengo 25 años. El frío penetraba la delgada manta mientras me acurrucaba dentro de un refugio temporal en el evento de ayuda invernal para personas sin hogar en Indianápolis. Estaba sorbiendo una sopa caliente de un vaso de papel, tratando de mantenerme caliente en medio de la multitud de voluntarios que repartían donaciones, cuando levanté la vista y me quedé helada. Allí, abriéndose paso entre la fila de gente con una caja de abrigos en sus brazos, estaba mi abuelo. Su rostro se puso pálido en el momento en que me vio sentada en el suelo, envuelta en capas de ropa prestada. Dejó caer la caja, se acercó a grandes zancadas y exigió con una voz que hizo que todas las cabezas del refugio se giraran: ¿Dónde están el apartamento y el $1.000.000 que te di? El lugar entero quedó en silencio. Los voluntarios de seguridad se detuvieron y algunas personas susurraron. El abuelo parecía estar al borde de las lágrimas o de la furia. No sabía cuál de las dos. Me agarró del brazo, suave pero firmemente, y me llevó a un rincón más tranquilo fuera de la carpa, mientras la nieve crujía bajo sus botas. Supe en ese mismo instante que el secreto que había estado ocultando durante meses había salido a la luz. El fondo fiduciario que él había creado para mí cuando era niña, el que se suponía que me daría un comienzo seguro a los 25 años. Había desaparecido, y el hombre que siempre me había protegido me miraba como si yo lo hubiera tirado todo por la borda. Pero la verdad era mucho peor de lo que él podía imaginar. Si alguna vez has tenido un familiar que ha puesto tu vida patas arriba mientras afirmaba que era por tu propio bien, deja un comentario abajo. Me encantaría escuchar tu historia. Dale me gusta a este vídeo si ya te ha enganchado. Compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para más historias de drama familiar que exponen la verdad. Gracias por verlo. 6 meses antes. Justo después de cumplir 25 años, contacté al banco para finalmente tomar el control total del fondo fiduciario. La emoción había ido creciendo durante semanas. Recordaba al abuelo Felipe contándome sobre él cuando era pequeña, como quería asegurarse de que tuviera una oportunidad real de estabilidad en una ciudad como Indianápolis, donde el alquiler y el costo de vida podían consumir a cualquiera si no tenías cuidado. Puso $1.000.000 en el fondo e incluso compró un pequeño apartamento en el centro, poniendo todo en una estructura legal que vencería cuando yo alcanzara esta edad exacta. Mis padres, Carlos y Elena Morales, fueron nombrados CEO fideicomisarios porque el abuelo confiaba en que manejarían las cosas responsablemente hasta que yo estuviera lista. Llamé al departamento de fideicomisos a primera hora de ese lunes por la mañana, les di mi información y esperé mientras buscaban la cuenta. La mujer al teléfono fue educada al principio, haciendo preguntas de verificación, pero luego hubo una larga pausa. Cuando volvió a hablar, su voz era cuidadosa, casi pidiendo disculpas. Explicó que el saldo había disminuido drásticamente en los últimos 2 años, quedando en solo unos pocos miles ahora. Peor aún, el apartamento vinculado al fondo había entrado en ejecución hipotecaria varios meses atrás, después de que los pagos de la hipoteca dejaran de salir de la cuenta. Le pedí que repitiera todo, pensando que había oído mal. Ella repasó pacientemente el resumen de nuevo, señalando grandes retiros autorizados por los CEO fideicomisarios. Las firmas coincidían, dijo, y toda la documentación parecía estar en orden por su parte. Le di las gracias aturdida y colgué, mis manos temblando mientras miraba mi teléfono. Mi primer instinto fue llamar a papá. El teléfono sonó varias veces antes de pasar al buzón de voz. Dejé un mensaje pidiéndole que me devolviera la llamada urgentemente, tratando de mantener mi voz firme. Luego intenté con mamá y pasó lo mismo. Durante las siguientes 48 horas, envié mensajes de texto explicando lo que el banco me había dicho y pidiendo una explicación. Sus respuestas fueron cortas y evasivas. Papá dijo que estaba en reuniones todo el día. Mamá afirmó que estaba ayudando a una amiga a mudarse y que hablaríamos más tarde. No tardé en darme cuenta de que me estaban evitando deliberadamente. A medida que pasaban los días sin respuestas reales, la realidad comenzó a asentarse. El apartamento ya no estaba vendido en una subasta después de que finalizara el proceso de ejecución hipotecaria. Recibí un aviso oficial de desalojo por correo poco después, dándome 30 días para desocupar. Había estado subarrendando un pequeño estudio cercano mes a mes, usando dinero de mi trabajo a tiempo parcial.
Pero ese contrato terminaba casi al mismo tiempo. De repente, no tenía un lugar estable a donde ir. Empaqué mi ropa, libros y algunos artículos personales en contenedores de almacenamiento y los cargué en mi viejo coche. La única persona a la que me sentía cómoda acudiendo era mi mejor amiga, Isabella Rojas, a quien conocía desde la universidad. La llamé esa noche y le expliqué la situación en términos generales, omitiendo por ahora todo el drama del fondo fiduciario. No dudó, diciéndome que fuera a su casa y me quedara todo el tiempo que necesitara. Conduje hasta su apartamento en el lado norte de Indianápolis con todo lo que poseía en el maletero, agradecida, pero ya sintiendo el peso de ser una carga para ella. Quedarme con Isabella funcionó durante las primeras 2 semanas. Su apartamento era pequeño, pero me hizo espacio en el sofá y compartió su comida sin quejarse. Mantuve mis turnos en la cafetería del centro, tomando horas extras siempre que era posible para contribuir con la compra y los servicios. Las noches las pasaba buscando anuncios de alquiler en línea, calculando lo que podía permitirme solo con mis ingresos actuales. Pero cada opción requería el primer y último mes de alquiler más un depósito, dinero que simplemente no tenía sin acceso al fondo. Mi pequeña cuenta de ahorros personal, construida con propinas y trabajos esporádicos a lo largo de los años, comenzó a vaciarse más rápido de lo que esperaba. Gasolina para ir al trabajo, billetes de autobús en días de mal tiempo, la factura del teléfono, incluso los artículos de aseo básicos se acumulaban rápidamente. Isabella nunca dijo nada negativo, pero noté la tensión, la colada extra, el baño abarrotado, la forma en que su propia rutina se veía alterada. Empecé a buscar formas de irme lo antes posible. Después de unas 3 semanas, supe que no podía abusar más de su hospitalidad. Le di las gracias a Isabella desde el fondo de mi corazón y comencé a investigar recursos de vivienda de emergencia en la ciudad. Indianápolis tiene varias organizaciones sin fines de lucro que ayudan a personas en este tipo de crisis, ofreciendo camas temporales y servicios de apoyo. Llamé a varios lugares y encontré una vacante en uno de los refugios más grandes del centro. Esa noche, recogí mis cosas de nuevo y me registré por primera vez, llevando mis maletas a una habitación compartida con extraños, preguntándome cómo mi vida había dado un vuelco tan completo en solo unas pocas semanas. Las semanas que siguieron se convirtieron en una prueba de resistencia para la que no estaba preparada. Adaptarme a la vida en el refugio requería navegar por una red de instalaciones dispersas por Indianápolis, donde las plazas se llenaban rápidamente, especialmente a medida que el clima se enfriaba. Rotaba entre centros de calentamiento que abrían sus puertas por las noches para aquellos que necesitaban refugio de las temperaturas en descenso y establecimientos más permanentes que permitían estancias de hasta un mes si seguías sus programas. Llevar mi bolsa de lona se convirtió en algo natural mientras aprendía las rutas de autobús que conectaban estos lugares, asegurándome de llegar siempre temprano para conseguir una cama antes de que alcanzaran su capacidad máxima. Los voluntarios que dirigían estos lugares ofrecían orientación sobre las rutinas diarias, ayudando a los recién llegados como yo a entender las reglas que mantenían a todos seguros y organizados. Asegurar un ingreso estable se convirtió en mi prioridad diaria para cubrir lo esencial más allá de lo que los refugios proporcionaban. Me registré en varias agencias de trabajo temporal especializadas en puestos flexibles para personas en transición, lo que me llevó a trabajos como ensamblar paquetes en un centro de distribución cerca del aeropuerto y ayudar con el inventario en tiendas minoristas durante las horas de cierre. Estos trabajos pagaban por hora, a menudo en efectivo al final del turno, permitiéndome costear artículos como fichas de lavandería o productos de higiene personal sin tocar reservas inexistentes. Equilibraba esto asistiendo a ferias de empleo organizadas por centros comunitarios, con la esperanza de encontrar algo más estable. Pero la falta de una dirección fija dificultaba las entrevistas. Acceder a recursos alimentarios ayudó a aliviar la preocupación constante por las comidas, ya que los refugios no siempre tenían suficiente para todos. Hacía viajes regulares a despensas de alimentos operadas por organizaciones como el Gleaners Food Bank, donde los voluntarios distribuían cajas llenas de productos no perecederos como pasta, latas de verduras, y ocasionalmente, artículos frescos donados por granjas locales. Estas visitas no solo me proporcionaban nutrición, sino que también me conectaban con otros servicios como talleres de nutrición o referencias a clínicas de salud, que se volvieron cruciales a medida que el estrés comenzaba a afectar mi bienestar. Estar en esas filas me humillaba, recordándome lo rápido que las circunstancias podían cambiar para cualquiera. En medio de todo esto, no podía dejar de pensar en la desaparición del fondo fiduciario, lo que me impulsó a investigar por mi cuenta.
Usé los ordenadores públicos en las bibliotecas de la ciudad para educarme sobre las leyes de fideicomisos, leyendo guías en línea y foros legales para entender los derechos del beneficiario bajo las regulaciones de Indiana. Este conocimiento me dio la confianza para volver al banco, armada con pruebas de mi identidad, solicitando extractos históricos detallados sin aceptar un no por respuesta. El proceso tomó algunas visitas, pero finalmente un gerente aprobó mi solicitud, entregándome una pila de impresiones que documentaban cada transacción desde la creación del fondo. Revisar esos documentos en la tranquila sala de la biblioteca reveló una perturbadora cronología de agotamiento. Los retiros comenzaron esporádicamente 2 años antes, escalando en frecuencia y cantidad, etiquetados vagamente como tarifas administrativas o costos de reubicación de activos. Para cuando crucé las fechas con mis recuerdos de eventos familiares, se hizo evidente que no eran aleatorios, sino un vaciado sistemático del capital hasta casi nada. Los formularios de autorización llevaban firmas que reconocí de inmediato, vinculando todo a decisiones tomadas sin mi conocimiento o consentimiento. Ese descubrimiento me empujó a contactar a mi hermana mayor, Camila Morales, que tenía 28 años y su propio apartamento en un pueblo cercano. Nos habíamos distanciado con los años, pero ella seguía siendo la más cercana a la vida diaria de nuestros padres. Pedí prestado un teléfono a un voluntario del refugio una tarde y marqué su número, exponiendo los hallazgos clave de los extractos sin contenerme. Después de un tenso silencio, confesó que había sospechado que algo andaba mal cuando nuestros padres mencionaron problemas financieros, pero me aconsejó que lo dejara, advirtiéndome que seguir con ellos solo crearía más caos en la dinámica familiar. La renuencia de Camila alimentó mi determinación de enfrentar la verdad de frente. Terminé la llamada con una mezcla de frustración y claridad, sabiendo que el silencio ya no era una opción. La evidencia en mis manos era lo suficientemente sólida como para exigir explicaciones directamente. Así que comencé a planificar cómo abordar la confrontación sin dejar que las emociones tomaran el control por completo. Después de reunir suficientes documentos para respaldar mis preguntas, decidí ir a la casa de mis padres en los suburbios de Indianápolis para una confrontación directa. La decisión me pesó durante días antes de que finalmente diera el paso. Había impreso todo en una copistería cerca de uno de los refugios, organizando las páginas en una carpeta ordenada con pestañas para diferentes años de transacciones. Verlo todo dispuesto así hizo que la realidad fuera aún más difícil de ignorar, pero también me dio una sensación de control que no había sentido en meses. Elegí una tarde de un día laborable cuando sabía que ambos estarían en casa, esperando pillarlos lo suficientemente desprevenidos como para obtener respuestas honestas. Los suburbios parecían un mundo diferente en comparación con los refugios de la ciudad en los que había estado. Las calles estaban bordeadas de árboles maduros y casas bien cuidadas, el tipo de lugar donde los niños andan en bicicleta y los vecinos saludan desde sus porches. La casa de mis padres se veía igual que siempre desde fuera, con el familiar revestimiento azul y los macizos de flores que mamá cuidaba cada primavera. Aparqué a una manzana de distancia para darme un momento para respirar antes de subir por el camino de entrada. Mis manos estaban sudorosas alrededor de la carpeta mientras presionaba el timbre, escuchando el eco del sonido en el interior. Mamá abrió la puerta, su expresión cambiando de un saludo casual a confusión cuando vio la seriedad en mi rostro. Me hizo entrar sin muchas palabras, llamando a papá desde su estudio, donde pasaba la mayoría de las tardes desde que se jubiló. Me llevaron a la cocina, ofreciéndome un café que rechacé, y nos sentamos alrededor de la mesa de roble que había estado en la familia durante décadas. La habitación olía a productos recién horneados, un recordatorio de lo normal que parecía todo en la superficie. No perdí tiempo en sacar los extractos y extenderlos sobre la mesa en orden cronológico. Señalé los primeros grandes retiros, preguntando directamente cómo explicaban que el dinero saliera de la cuenta fiduciaria sin ninguna inversión o explicación correspondiente. Papá se reclinó en su silla, cruzando los brazos, y sugirió que el banco podría haber cometido errores en sus informes. Mamá intervino hablando de posibles cargos administrativos que se acumularon con el tiempo, tratando de hacerlo sonar como un mantenimiento de rutina en lugar de algo intencional. Sus negaciones iniciales me frustraron, pero mantuve la compostura, pasando a las páginas con las transferencias más grandes y destacando las líneas de autorización. A medida que la evidencia se acumulaba frente a ellos, la postura de papá cambió. Se frotó la frente y admitió que habían comenzado a acceder al fondo cuando su jubilación anticipada los dejó cortos de ingresos mensuales.
Gastos médicos inesperados por sus problemas de espalda y reparaciones después de que una tormenta dañara el techo habían agotado sus ahorros personales más rápido de lo planeado. Pensaron que tomar prestado del fondo sería temporal, con planes de reponerlo una vez que papá encontrara trabajo de consultoría o sus inversiones se recuperaran. Mamá apoyó su explicación, diciendo que nunca tuvieron la intención de privarme permanentemente y que mantenerlo dentro de la familia tenía sentido en ese momento. Habló de no querer cargar al abuelo Felipe con sus problemas, creyendo que podían manejarlo en silencio. Cuando pregunté por qué no lo discutieron conmigo como beneficiaria adulta, papá dijo que yo ya tenía suficiente con mis propios asuntos al empezar y que la guía parental todavía era necesaria para grandes asuntos financieros. La discusión se acaloró cuando insistí en un plan de pago concreto que comenzara de inmediato, incluyendo cubrir el valor del apartamento ejecutado. Mamá se emocionó, con lágrimas en los ojos mientras describía lo ajustadas que habían estado las cosas y lo avergonzados que se sentían. Papá adoptó una línea más dura, argumentando que exigir todo de vuelta de inmediato los dejaría en serios problemas, y que debería mostrar algo de comprensión por la lealtad familiar. Se negó rotundamente a comprometerse a transferencias inmediatas o acuerdos firmados, diciendo que necesitaban tiempo para averiguar opciones como refinanciar la casa. Su rechazo total me dejó atónita y herida. Recogí los papeles y los volví a meter en la carpeta, levantándome para irme sin alzar más la voz. El viaje de regreso a la ciudad se desdibujó entre lágrimas de ira, la ruta familiar se sentía extraña ahora. Terminé de nuevo en casa de Isabella, llamando a su puerta. Aunque no había planeado ser una carga de nuevo, me dejó entrar de inmediato, preparándote mientras yo le contaba cada detalle de la conversación, desde las evasivas iniciales hasta la negativa final. Isabella se sentó frente a mí, escuchando sin interrumpir hasta que terminé. Entonces señaló que mis padres podrían no arreglarlo nunca voluntariamente por su cuenta y que la única persona que podía forzar la rendición de cuentas era el abuelo Felipe, ya que el fondo se originó con él. Sus palabras resonaron, cambiando mi enfoque hacia involucrarlo, a pesar del riesgo de ampliar la brecha familiar. En los días que siguieron, canalicé la frustración en fortalecer mi evidencia. Revisé años de correos electrónicos guardados en mi portátil en la biblioteca, encontrando hilos donde papá mencionaba ajustar cuentas o mamá preguntaba sobre la disponibilidad de fondos familiares. Imprimí esos junto con mensajes de texto más antiguos que prometían actualizaciones sobre el estado del fondo que nunca se materializaron. Solicitar registros suplementarios del banco para cualquier cuenta vinculada reveló aún más transferencias que no había visto antes, pintando una imagen completa de cuán sistemáticamente se había movido el dinero. Después de varios meses de sobrevivir a duras penas, llegó el invierno con fuertes nevadas que cubrieron la ciudad. Las temperaturas cayeron bruscamente en Indianápolis a medida que se acercaba diciembre, trayendo ventiscas incesantes que se acumulaban en las aceras y hacían de la navegación por las calles una batalla constante contra el frío. Los días se convirtieron en una rutina de revisar aplicaciones meteorológicas en busca de advertencias de sensación térmica y planificar rutas para evitar la exposición prolongada. Había aprendido a vestirme en capas con ropa de los contenedores de donaciones, comenzando con ropa interior térmica prestada de los centros de calentamiento, añadiendo vaqueros y varios jerseys, y rematando con un abrigo que era una talla demasiado grande pero que proporcionaba un aislamiento crucial contra el viento cortante. Los centros de calentamiento se convirtieron en paradas esenciales durante todo el día, ofreciendo no solo calor, sino un lugar para descongelar los dedos entumecidos con un café gratis y sentarse lejos del aullido constante del exterior que parecía penetrar cada capa. El evento anual de ayuda invernal organizado por organizaciones sin fines de lucro locales se convirtió en un gran acontecimiento para la comunidad durante la temporada más dura, atrayendo a cientos al centro de la ciudad para la distribución de artículos esenciales que podían significar la diferencia entre la comodidad y el sufrimiento. Se levantaron grandes carpas en un aparcamiento céntrico despejado de nieve por equipos de la ciudad, calentadas con unidades portátiles que zumbaban constantemente y llenas de largas mesas cargadas de mantas, botas de invierno, gorros y bufandas de punto, y paquetes de alimentos no perecederos diseñados para durar durante las tormentas. Llegué temprano el día principal del evento, registrándome en la mesa de inscripción para recibir mis suministros asignados mientras ofrecía inmediatamente ayudar a los organizadores a cambio de la asistencia. Clasificar bolsas desbordantes de ropa donada me dio algo productivo en lo que concentrarme. Doblando cuidadosamente bufandas, emparejando manoplas por tamaño y apilándolas ordenadamente mientras las familias hacían cola pacientemente en el frío, con los niños pisando fuerte para mantenerse calientes.
El evento bullía de actividad organizada desde la mañana hasta la noche, con voluntarios de escuelas, iglesias y empresas trabajando junto al personal remunerado para mantener las filas en movimiento de manera fluida y eficiente. Pasé horas estacionada en un punto de distribución, repartiendo chocolate caliente humeante y sándwiches empaquetados, charlando brevemente con personas que se abrían sobre sus circunstancias, pérdida reciente de empleo, problemas médicos inesperados o situaciones familiares que los llevaron a necesitar ayuda este año. Fue agridulce presenciar la efusión de generosidad mientras formaba parte de la necesidad yo misma. Pero el voluntariado también construyó un sentido temporal de conexión en un tiempo por lo demás aislante, recordándome que las dificultades afectaban muchas vidas más allá de la mía. Durante una breve pausa en el ajetreo de la tarde, tomé un muy necesario descanso dentro de la carpa más grande, encontrando un lugar en un banco plegable cerca de uno de los calentadores para descansar mis doloridos pies de estar de pie todo el día. El espacio estaba lleno del bajo murmullo de conversaciones, risas de niños probándose gorros nuevos y el reconfortante olor a sopa hirviendo a fuego lento en ollas masivas para el servicio de cena. Estaba sorbiendo una taza de caldo, dejando que el calor se extendiera por mis manos, cuando miré hacia la entrada y vi una figura familiar descargando cajas de la parte trasera de una camioneta aparcada cerca. El abuelo Felipe siempre había estado profundamente involucrado en este tipo de esfuerzos comunitarios, usando sus viejas conexiones comerciales para reunir grandes donaciones y apareciendo personalmente para echar una mano siempre que era posible, sin importar el clima. Terminó de apilar las cajas de productos enlatados y se giró para inspeccionar la carpa abarrotada, su mirada barriendo la habitación hasta que se posó en mí casi de inmediato. El reconocimiento lo golpeó como un mazazo, sus pasos vacilando mientras procesaba la escena de mi sentada allí entre los beneficiarios con ropa prestada y ojos cansados. Cruzó la carpa rápidamente, ignorando los saludos amistosos de otros voluntarios que conocía, y se detuvo directamente frente a mí con una mirada de profunda conmoción mezclada con una creciente preocupación. Su voz tembló cuando habló, baja pero lo suficientemente intensa como para ser escuchada. ¿Dónde están el apartamento y el $1.000.000 que te di? Algunas cabezas cercanas se giraron ante el inesperado volumen, pero el abuelo no pareció darse cuenta, su atención centrada por completo en mí mientras esperaba una respuesta que explicara la imposible visión ante él. Me levanté en silencio, sugiriendo que saliéramos de la carpa para tener algo de privacidad y evitar llamar más la atención. La nieve crujía bajo nuestras botas mientras nos movíamos a un área lateral más tranquila donde los copos continuaban cayendo suavemente, cubriendo todo con un blanco fresco. Allí, de pie en el frío, con el aliento visible en el aire, le expuse toda la dolorosa historia, comenzando con la devastadora revelación del banco sobre la cuenta agotada y la ejecución hipotecaria del apartamento, pasando por las repetidas evasivas y admisiones parciales de mis padres, y terminando con la reciente confrontación que solo produjo excusas y ninguna resolución real. El abuelo absorbió cada palabra sin interrupción, su conmoción inicial convirtiéndose en una indignación visible a medida que la imagen completa de la traición se enfocaba. Caminó unos pocos pasos cortos en la nieve, hundiéndose ligeramente, murmurando entre dientes sobre la confianza rota y la lealtad familiar antes de detenerse para enfrentarme de nuevo con los ojos endurecidos por la ira. Sin otra palabra para procesarlo más, sacó su teléfono del bolsillo de su abrigo y buscó un contacto que conocía de memoria, marcando al abogado de toda la vida, Lorenzo Vargas, quien había manejado todos sus asuntos legales durante décadas, incluyendo la redacción de los documentos originales del fideicomiso. La llamada se conectó rápidamente a pesar de que el frío afectaba ligeramente la señal, y el abuelo la puso en altavoz para que yo pudiera escuchar todo claramente. La voz de Lorenzo sonó calmada pero inmediatamente seria al escuchar el tono del abuelo, pidiendo detalles clave como cronogramas exactos, números de cuenta y cualquier documentación que yo hubiera logrado obtener. El abuelo relató los hechos principales con un tono firme pero furioso, enfatizando los retiros no autorizados y las dificultades resultantes. Lorenzo tomó notas audiblemente, asegurándonos que priorizaría revisar todo y sugirió los pasos iniciales para obtener los registros completos del banco y el administrador del fideicomiso. Acordaron una reunión urgente en persona la semana siguiente para trazar una estrategia, con Lorenzo mencionando posibles reclamaciones por incumplimiento del deber de inmediato. El abuelo colgó el teléfono y se volvió hacia mí, atrayéndome en un breve pero fuerte abrazo a pesar del frío, su voz firme con una nueva resolución mientras prometía arreglar esto, sin importar el costo para los lazos familiares existentes o lo que se descubriera. Por primera vez en meses, el peso abrumador sobre mis hombros se aligeró ligeramente, sabiendo que alguien con los recursos y la determinación finalmente estaba interviniendo para luchar de mi lado.
Los días inmediatamente posteriores al evento se convirtieron en un torbellino de actividad impulsado por la determinación del abuelo Felipe. No perdió tiempo en programar una cita con Lorenzo Vargas en el despacho del abogado en el centro, insistiendo en que lo acompañara a la consulta inicial para proporcionar detalles de primera mano. El despacho estaba ubicado en un edificio profesional cerca del área del Capitolio Estatal de Indianápolis, con una espaciosa sala de conferencias que ofrecía vistas de la nieve persistente en los tejados de abajo. Lorenzo nos saludó cálidamente pero fue directo al grano, extendiendo los documentos preliminares que el abuelo había traído y escuchando atentamente mientras repasábamos la secuencia de eventos, desde la creación del fideicomiso hasta el agotamiento actual. Lorenzo tomó notas en un bloc de notas legal mientras hacía preguntas específicas sobre el lenguaje del fideicomiso, el papel exacto que mis padres desempeñaban como CEO fideicomisarios y cualquier comunicación sobre cambios en la cuenta. Resaltó secciones del Código de Fideicomisos de Indiana que exigen que los fideicomisarios actúen únicamente en interés del beneficiario, dejando claro que usar los fondos para obligaciones personales podría calificar como un claro incumplimiento del deber fiduciario, con potencial para reclamaciones adicionales como apropiación indebida de bienes. El abuelo compartió sus propios recuerdos de la creación del fideicomiso, enfatizando su intención de que permaneciera intacto hasta que yo cumpliera 25 años para evitar exactamente este tipo de interferencia. A medida que avanzaba la discusión, Lorenzo delineó un plan paso a paso, comenzando con demandas formales de registros completos del banco y cualquier institución financiera involucrada en las transferencias. Explicó cómo las citaciones judiciales podrían obligar a la producción si el cumplimiento voluntario no se producía, asegurando que tuviéramos un rastro hermético de cada dólar movido. El abuelo asintió con aprobación, añadiendo que había guardado copias del acuerdo de fideicomiso original firmado en su caja de seguridad, que serviría como punto de referencia para probar las violaciones. Durante las semanas siguientes, Lorenzo ejecutó el plan eficientemente, enviando cartas certificadas al banco, solicitando copias certificadas de todas las tarjetas de firma de los extractos y notas internas sobre la cuenta. Cuando las respuestas llegaron a cuentagotas, siguió con demandas más formales respaldadas por la autoridad judicial. El abuelo y yo nos reunimos con él varias veces para revisar los materiales entrantes, clasificando cientos de páginas que detallaban transferencias que coincidían con los gastos conocidos de mis padres, como los pagos de la línea de crédito sobre el valor neto de la vivienda y los saldos de las tarjetas de crédito. Apoyé el esfuerzo organizando mi propia colección de pruebas en carpetas cronológicas, incluyendo correos electrónicos impresos donde papá había mencionado vagamente el manejo de las finanzas familiares y mensajes de texto de mamá preguntando sobre los recursos disponibles durante los meses difíciles. Lorenzo incorporó esto al creciente expediente, señalando cómo corroboraban el patrón de uso no autorizado sin la debida divulgación. También solicitó registros de la compañía que administraba la hipoteca del apartamento, rastreando cómo los pagos omitidos del fideicomiso llevaron directamente a los procedimientos de ejecución hipotecaria. A medida que el expediente del caso se engrosaba, Lorenzo redactó la demanda civil contra mis padres, detallando cargos por incumplimiento del deber fiduciario, apropiación indebida y enriquecimiento injusto. El documento buscaba la restitución total del monto principal, los intereses legales calculados desde las fechas de los retiros, el reembolso de mis gastos de subsistencia de emergencia documentados y daños punitivos para abordar la naturaleza dolosa de la conducta. Antes de presentarla, envió una carta de demanda formal dándoles una última oportunidad de llegar a un acuerdo privado, aunque todos anticipamos que quedaría sin respuesta basándonos en su postura anterior. Una vez que la demanda fue presentada en el Tribunal del Condado de Marion, la notificación se completó rápidamente, marcando el inicio oficial del litigio. Siguieron las solicitudes de descubrimiento, incluyendo interrogatorios y avisos de deposición. Se envió una citación a Camila como testigo material, dado su conocimiento admitido de la situación. Me contactó poco después de recibirla, expresando ansiedad por testificar contra nuestros padres, pero finalmente confirmando que cumpliría y diría lo que sabía sobre las discusiones que había escuchado. El abuelo se mantuvo como una presencia constante durante toda la preparación, asistiendo a cada reunión clave y revisando los borradores con un ojo agudo perfeccionado por sus años en los negocios. Su apoyo se extendió más allá de los honorarios legales a la ayuda práctica, como asegurarse de que tuviera transporte confiable para las citas. El proceso fue exhaustivo pero empoderador, transformando papeles dispersos en una narrativa convincente de rendición de cuentas. Para cuando se programaron las deposiciones, la evidencia era completa, posicionándonos fuertemente para el juicio que se avecinaba.
La primavera finalmente llegó a Indianápolis, trayendo días más suaves que hicieron que los escalones del juzgado se sintieran menos intimidantes. La fecha del juicio llegó después de meses de preparación, fijada en una sala de tribunal estándar en el edificio del condado y la ciudad en el centro. Entré con el abuelo Felipe a un lado y Lorenzo al otro, el pasillo resonando con los pasos de otros casos. Mis padres se sentaron en la mesa de la defensa con su propio abogado, evitando el contacto visual mientras tomábamos nuestros asientos. La sala se llenó con algunos observadores y personal del tribunal, el aire denso con una tensión que se había estado acumulando desde la presentación de la demanda. La jueza Martina Ramos llamó al orden, su voz calmada pero autoritaria mientras revisaba el expediente. Lorenzo presentó nuestro alegato inicial primero, delineando el propósito del fideicomiso y las violaciones sistemáticas que me dejaron sin la seguridad que el abuelo había previsto. La defensa contraatacó alegando una gestión de buena fe y dificultades económicas, sugiriendo que cualquier retiro era un préstamo con la intención de devolverlo. La jueza escuchó impasible, tomando notas antes de llamar al primer testigo. El abuelo Felipe subió al estrado, jurando con mano firme, a pesar de la emoción en sus ojos. Describió la creación del fideicomiso por amor a su nieta, queriendo protegerme de las luchas financieras que había visto en otras familias. Su voz se quebró cuando detalló haberme encontrado en el evento de ayuda, dándose cuenta de que los fondos que había sacrificado para construir habían desaparecido. Expresó una profunda decepción por las decisiones de mis padres, diciendo que le rompía el corazón ver la confianza convertida en traición. El contrainterrogatorio intentó pintarlo como si estuviera exagerando, pero se mantuvo firme, repitiendo que la lealtad familiar nunca debería justificar tomar lo que no es tuyo. Me llamaron a continuación, subiendo al estrado con piernas que se sentían inestables al principio. Repasé la cronología desde que cumplí 25 años y contacté al banco hasta el shock de las cuentas vacías y el aviso de ejecución hipotecaria. Describí empacar mi vida en cajas, las semanas en el sofá de Isabella convirtiéndose en estancias en refugios y la rutina diaria de supervivencia que siguió. El fiscal preguntó sobre el impacto y hablé honestamente sobre el miedo, la humillación y la pérdida de estabilidad que cambiaron cómo veía a mi propia familia. La defensa cuestionó mis hábitos de gasto o mis elecciones laborales, pero los registros no mostraron ningún mal uso por mi parte. Camila testificó después del almuerzo, luciendo incómoda en el banquillo de los testigos. Admitió haber escuchado a mis padres discutir el uso del dinero del fideicomiso para facturas y déficits de jubilación, eligiendo el silencio para evitar conflictos. Su voz era baja mientras explicaba que ahora se arrepentía de esa decisión, viendo el daño real causado. La defensa intentó minimizar su conocimiento, pero sus respuestas se mantuvieron consistentes bajo interrogatorio. La señora Rosa Vega, mi antigua vecina del edificio de apartamentos, proporcionó un testimonio breve pero útil sobre haber notado camiones de mudanza y mi repentina ausencia, confirmando la interrupción de mi situación de vida. Habló de manera objetiva, añadiendo credibilidad a la cronología de los eventos. Los alegatos finales cerraron el día con Lorenzo enfatizando el claro incumplimiento y los daños resultantes. Mientras que la defensa suplicaba comprensión en tiempos difíciles, la jueza Ramos se retiró para deliberar, regresando después de un breve descanso con su fallo. Declaró que la evidencia probaba abrumadoramente el incumplimiento del deber fiduciario y la apropiación indebida, sin encontrar una intención creíble de pago dado el patrón y la falta de documentación. El fallo fue decisivo. Se ordenó a mis padres que devolvieran la totalidad del capital retirado más los intereses compuestos y todos los costos legales incurridos. Se añadieron daños punitivos para reflejar la naturaleza dolosa de las violaciones. Una orden permanente les prohibió cualquier acceso o influencia sobre mis finanzas en el futuro. La jueza señaló el caso como un lamentable ejemplo de abuso de confianza dentro de las familias. Al salir del juzgado esa tarde, sentí que un capítulo se cerraba para siempre. Corté todo contacto con mis padres y Camila, bloqueando números y evitando lugares donde pudiéramos cruzarnos. La traición era demasiado profunda para una reconciliación. El único lazo familiar que mantuve fuerte fue con el abuelo Felipe, la única persona que dio la cara cuando más importaba y me sacó del punto más bajo de mi vida. Mirando hacia atrás, la experiencia me enseñó que incluso las relaciones más cercanas pueden ocultar motivos egoístas. Y proteger tu futuro a veces significa trazar límites firmes. La confianza se gana con acciones, no solo por la sangre. Y nadie tiene derecho a tomar lo que estaba destinado a construir tu independencia.